vamos también a cambiar la manera en que nos vemos. Un momento. Listo. Bueno, así pongan los videos, por favor, sin pena. Así, eso, estamos bien. Listo. La clase del día de hoy vamos a trabajar el tema de desastres naturales. Ya en la parte introductoria hemos hablado relativamente bastante de desastres naturales. Sin embargo, siempre quedan temas para hablar. Así que haremos de un lado, haré una presentación. También durante la clase le voy a pedir a dos de los estudiantes que pues estuve revisando las actividades, mencionar que todavía me faltan 4 estudiantes por subir su actividad esta semana, por lo tanto, por favor, subirlas. Le pido a 2 estudiantes de presentar un poco el resumen de su actividad, lo haremos durante la clase y tendremos un par de ejercicios, uno grupal y uno individual. Entonces, un segundo, vamos a comenzar con compartir la pantalla. ¿Lo ven bien? ¿Sí? Listo. Entonces ya básicamente en definición ya lo hemos hablado, pero quiero insistir en un elemento importante, y es que aunque el desastre natural en general es un evento, digamos, que ocurre de una manera bastante inmediata, no es tan inesperado. Se puede considerar inesperado eh, una erupción volcánica porque no sabemos cuándo ocurre, pero al mismo tiempo sabemos que puede ocurrir y en ese sentido no es tan inesperado. Sabemos que hay ciertas regiones del mundo que están en lo que se llama el aro del fuego, y por lo tanto esas regiones del mundo que van desde Indonesia hasta Colombia y sube a la costa pacífica de Estados Unidos, pues son regiones con mucho más riesgo de hacer un terremoto. Por lo tanto, no podemos decir, oh, sorpresa, ¿sí? Nunca esperábamos que fuera a ocurrir. En este caso, sí lo esperábamos, lo que pasa es que preferimos que no ocurra, pero digamos, el hecho de que sea súbito no quiere decir que sea eh, inesperado. Y lo otro importante es que el efecto no es solamente inmediato, sino que hay efectos que pueden durar años con los desastres naturales. ¿Sí? En general, digamos, lo que más se mide y se mira en los desastres naturales pues son las muertes, ¿sí? Y hay un número importante de muertes anualmente, pero lo importante es proporcionalmente el número de muertos es relativamente pequeño comparado con la gente afectada, las personas afectadas. O sea, en las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud del año pasado, estimaban en 90,000 personas muertas en el 2019 y 160 millones de personas afectadas por desastres naturales. Por lo tanto, el elemento de que está en los medios es sobre todo el número de muertes, y es importante, pero no nos quedemos allí. Miremos la gran cantidad de personas afectadas porque su casa quedó destruida, porque los cultivos quedaron dañados, porque no pueden sembrar de nuevo, etcétera. Y depende del desastre también hay pues afectaciones diferentes, ¿sí? Entonces, si pensamos en terremotos, claramente el terremoto es una de los desastres naturales que más muertes produce, ¿sí? Y más lesiones graves. Esto también lo hablábamos porque no es solamente el tema de la muerte, sino el tema de que por compresión la persona pierde una pierna o un brazo, ¿sí?
y en ese sentido el daño físico es muy importante. Sin embargo, hay otras y en el extremo, digamos, opuesto, en general mm, las inundaciones no generan con muertes con mucha frecuencia o el número de muertes no es muy alto, ¿sí? Sin embargo, aunque el número de muertes no es muy alto, el, la frecuencia de las inundaciones son mucho más importantes que las erupciones volcánicas o los terremotos. Y el número de personas afectadas mundialmente es mucho mayor, eso ya lo habíamos comentado, ¿sí? Y los efectos a nivel de la vivienda, de los cultivos, etcétera, es mucho más importante. Entonces allí hay un elemento, digamos, de balance en el cual la muerte no, el número de muertes en inundaciones no es tan alto, pero los daños a nivel de la economía sobre todo y las afecciones en términos de salud por diferentes razones, luego lo miramos más en detalle, es importante. Ya habíamos comentado algunos de los grandes desastres y que más matan, pero efectivamente las inundaciones, los ciclones, los terremotos son de los que históricamente pues, han generado las masacres, por decir así, más grandes. Y no es de extrañar que China sea el que más muertes pone, pues China es el que más personas tiene en el mundo también. Ahora, cuando hablamos de inundaciones, uno de los elementos importantes a resaltar de nuevo es que ocurren de manera diferente. O sea, en general eh, se tienen las inundaciones que ocurren de manera rápida y esto sobre todo cuando un río se desborda, entonces la inundación es muy inmediata, que viene en ocasiones como crecientes, ¿sí? Rápidas, y que es la que más muertes produce. Y luego hay inundaciones que ocurren de una manera mucho más lenta, ¿sí? Y que de nuevo aquí, lo que va a generar principalmente es un problema de, de pérdida, por ejemplo, de cultivos o de viviendas. Las inundaciones de todas maneras son más frecuentes cuando las personas viven al lado de un río o en zona costera y pues eso es como un factor, digamos, de vulnerabilidad o de riesgo cuando hablamos de inundaciones. En los terremotos, de nuevo, el número de muertes es importante, pero comparado, ¿sí? Con el número de personas afectadas es mucho mayor. Entonces, de nuevo, entre el 98 y el 2017 se estimaron 750,000 personas que murieron en el mundo debido a terremotos, pero 125 millones de personas afectadas, porque la destrucción de la vivienda, por ejemplo, o de los colegios, de los hospitales, es una afectación frecuente en los terremotos. En los huracanes, eso lo miramos ya en otra clase un poco más en detalle, ¿sí? Cómo se mide un huracán, su velocidad, su frecuencia y cómo se puede determinar el camino que este huracán tiene. Y un fenómeno importante ha sido que pues, los huracanes, eh, debido a fenómenos, digamos, de cambio climático, pues son mucho más frecuentes y afectan a mayores poblaciones. Le voy a pedir un poco a Juan Manuel que nos cuente resumidamente eh, el análisis que hacía de la preparación de Colombia frente a los huracanes. Juan Manuel, perdón. Le dio pánico escénico y ya no está. Así que seguimos. ¿Siguen viendo mi pantalla o no? ¿Sí? Ok. Un elemento que se comentaban, perdón,
¿No la ven? Momento. ¿No me escuchan? Espérense un momento, algo pasa. A ver, un momento. ¿Ustedes no me escuchan? Sí, sí me escuchan. Ah, ustedes, yo no los escucho. Ok, espérense un minuto. Entonces, vamos a ver. eh, a ver, ya estamos en mute. Un momento. Ya, ahora intenten de nuevo. Juan Manuel, de nuevo. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, estoy con letrerito y todo. Listo, cuéntanos un poco lo que veías de preparación de huracanes. Bueno, entonces digamos que yo más o menos investigué qué es un huracán y digamos pues lo que encontré en parte es que se forma a partir de una tormenta tropical severa eh, y digamos se forman por la acumulación de tormentas eléctricas que se desplazan sobre las aguas oceánicas sólidas. Eh, digamos que dentro del tema de los huracanes pudimos ver que si bien no hay una garantía de seguridad durante un huracán, es posible tomar algunas medidas que nos pueden ayudar a protegernos, como por ejemplo tener un plan de acción para el caso de estos desastres. Esto pues puede ayudar a reducir el miedo, la ansiedad y pues además de eso, lo más importante, minimizar las pérdidas y la vulnerabilidad. Y digamos que dentro de este tema yo encontré que el Centro de Control para las Enfermedades decía que las personas deberían hacer una planificación con un tiempo suficiente y un plan estratégico. Y digamos, dentro de ese plan estratégico se establecía que se debía anotar, por ejemplo, los números de teléfono de emergencias. eh, Además de eso, pues como pegarlos en el refrigerador o tenerlos en un lugar de fácil acceso, preparar un kit de suministros de emergencia y además de eso pues proponían como que uno ubicara los refugios más cercanos y como que planeara más o menos cómo llegar a esos refugios, cuáles eran las posibles rutas que se podían utilizar, digamos, en caso de que una estuviera bloqueada, pues yo pudiera usar la otra. Otro tema que ellos tenían en cuenta era el tema, pues que efectivamente muchas veces durante un huracán se puede interrumpir el suministro de agua y electricidad y en otros casos, pues si bien puede haber electricidad o puede haber agua, en el mejor de los casos, también puede ser que se dañen los vehículos o las rutas estén inundadas o bloqueadas. Y digamos que por esa razón ellos decían que era muy importante tener reservas de medicamentos, alimentos y aguas. Además de eso, pues ellos planteaban que era muy importante una fuente de energía como de emergencia para 3, 4 días y digamos que lo que podemos ver es que además de eso hay un tema que es bastante importante y es las alertas del Servicio Nacional de Meteorología. Entonces, pues como que estar muy pendiente a eso, eh, digamos, las personas que se encuentran en zonas vulnerables y que saben que puede venir un huracán, pues que estén muy pendientes a las alertas de los radios, de la televisión o en internet y pues planteaban como dos tipos de alertas que pues la verdad me parecieron bastante interesantes y era, por un lado tenemos una alerta que es la alerta de vigilancia, que indica que es posible que se presenten condiciones huracanadas nomás en un área determinada. Y digamos que no me acuerdo bien ahorita, pero con las condiciones huracanadas hablaban más o menos como de vientos de más de 70 millas, si no estoy mal, pero pues ahorita no me acuerdo bien. Y además de eso, pues había ya otra que están los avisos ya de huracán y pues que son más serias, Correcto. pero pues igualmente como que, digamos, me acuerdo más o menos que los expertos decían que se podía prever más o menos con 48 horas que podía venir un huracán, entonces me parece que es un tiempo bastante prudente y pues eso fue como lo que más me llamó la atención. Eh, Y otro perdona, tema, así sigue, sigue. otro tema radicalmente importante es que, digamos, se hablaba de que uno debía
tener como las dos alternativas, los dos planes de acción. Por un lado, pues uno debía estar preparado para ir a los refugios, porque pues las casas se iban a caer, y pues eso podía poner en peligro la vida, pero pues digamos en algunos casos también no habían vías o las condiciones para manejar podían ser muy peligrosas y de pronto el gobierno pues o los expertos determinaban que lo mejor era permanecer en el lugar. Y digamos que entonces como mirando qué tan preparada estaba Colombia para este tipo de eventos, pues yo me enfoqué más en el tema de San Andrés y Providencia y digamos en el huracán Iota, y pues digamos tuvo consecuencias bastante nefastas. Hablamos de que se destruyó más o menos el 80% de Providencia, eh, arrasó las islas de Santa Catalina, dejó a cientos de familias sin hogar y digamos que estamos hablando de una destrucción de aproximadamente 1.500 viviendas, las cuales fueron no totalmente, pero sí parcialmente destruidas, daños como a el 60% de los hoteles y digamos eh, el 98% de las viviendas sufrieron algún tipo de daños. Y digamos que otro tema importante fue la afectación de la infraestructura de los hospitales, que creo que es todavía algo que se viene viviendo, y es que aproximadamente el 90% de los hospitales se vieron afectados por este fenómeno. Digamos que otro tema que es muy importante tener en cuenta y que, digamos, muestra la falta de experiencia del gobierno y la falta de preparación es que, digamos que si bien el gobierno había dicho que se esperaba que la reconstrucción durara más o menos 100 días, esto es algo que no se dio. Entonces, y así hasta el momento, pues ni siquiera se ha reconstruido la ciudad. Entonces, es algo como que el gobierno no estaba preparado, ni siquiera pudo calcular con exactitud los daños y cómo responder ante ellos. Digamos que lo que ahorita se ha planteado inicialmente fue una inversión importante en alcantarillado y pues en la infraestructura, pero pues realmente la reconstrucción es algo que va muy lento. Eh, y por el otro lado, pues digamos que un tema que parece importante y es que uno pensaría que, digamos, se había desarrollado algún tipo de estrategia para evacuar la isla o si se había entrenado o evaluado la situación. Digamos que parece que fue algo que no se dio. El presidente de la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo decía pues que efectivamente esto fue algo que no ocurrió, porque digamos muchas veces pensaron que esto no iba a pasar, no se percibió el riesgo, eh, pues realmente es algo que no es muy recurrente en el país, entonces no había un plan de evacuar la isla ni nada. Por el otro lado, digamos, en cuanto a las alertas, si bien se pudieron haber definido y dado unas alertas, eh, en el caso de Iota fue algo que no se hizo y por lo mismo, porque digamos, el huracán en un momento iba como en un nivel de 1 o 2 y su previsibilidad y de un momento a otro pues su impacto aumentó a 5, digamos como que hubo una desviación importante y terminó afectando a San Andrés y digamos que es algo como que ellos mismos reconocen que fue un error porque ellos como que se fiaron mucho de que no iba a tocar San Andrés, pero pues ellos dicen pues que ningún experto, que estos eventos no son tan predecibles y que pues por su cercanía debieron haber considerado más bien que esto sí iba a suceder. Entonces digamos que teniendo en cuenta esto, pues es muy importante como preparar planes de contingencia que permitan hacerle frente a este tipo de fenómenos. Pues además de eso hay que tener en cuenta que cada vez van a ser más frecuentes y pues vemos que no hay una buena planificación de los centros urbanos que hay que desarrollar y además como que construir albergues y tener actualizados los planes de emergencia. Eso es como más o menos lo que yo hablé al respecto. Muy bien. Y con lo que tú decías es importante y es, esta no es una zona, digamos, acostumbrada a tener huracanes. Está un poco como protegida, pero hoy en día eso ha variado. Igual en los Estados Unidos, pues Florida o Luisiana están acostumbrados, por decir así, a que lleguen los huracanes, pero Nueva York no.
Entonces, el huracán que llegó, que tocó o afectó Nueva York, pues la afectación fue mucho más importante y hubo más muertes en Nueva York que en otras zonas porque no lo esperaban realmente que llegara hasta allí. Por lo tanto, hay un fenómeno importante. Lo otro es lo de las evacuaciones, es un tema siempre complejo, ¿sí? Eh, por ejemplo, para Luisiana, especialmente Nueva Orleans, se planteó si evacuar o no, y al final no dieron orden de evacuación, digamos, obligatoria, recomendaron la evacuación, en parte porque si tú decides que vas a evacuar una gran ciudad, pues como Bogotá, por ejemplo, y le dices a la gente tiene 4 o 6 horas para evacuar, se bloquean las carreteras y termina toda la gente en bloqueada y eso es mucho peor. Mejor que te agarre el huracán en tu casa que en un carro. Entonces, no es fácil eh, tomar esas decisiones y va a depender mucho de cómo se organicen que esas decisiones se puedan materializar. Bueno, siguiendo con el tema de cuáles son los efectos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inundaciones en general, segundo, ¿ven mi presentación? Sí, ok. Cuando hablamos de inundaciones, uno de los problemas importantes es el de las infecciones. ¿Por qué razones? De un lado, porque con frecuencia los lugares, depende de donde sea, pero digamos en una ciudad, ríos donde llega donde hay contaminación fecal, se riegan. En zonas rurales, por ejemplo, que utilizan letrinas, pues la inundación de la letrina hace que la materia fecal sale de la letrina y se riega también en el campo. Y por lo tanto hay mayor afectación, riesgo, ¿sí? De contaminar la agua y también de contaminar los alimentos. Ese es el otro problema. Entonces, hay un aumento de enfermedades por transmisión de alimentos y de agua durante las inundaciones. Pero también hay otro fenómeno importante y hay un desplazamiento grande de población. Y el desplazamiento grande de población lleva a situaciones en las cuales hay una población que se hacina en lugares que no están previstos para recibir tantas personas, escuelas, iglesias, etcétera, o simplemente a la intemperie, y por lo tanto eso plantea otros factores de riesgo, ¿sí? La falta de albergue, la falta de lugar adecuado, igual con un saneamiento mínimo, agua potable, letrinas, hace que hay un aumento del riesgo de enfermedades infecciosas. Pero además el desplazamiento de personas de una zona a otra, sobre todo pensando, por ejemplo, en el Chocó. Entonces hay inundaciones, se desplazan personas de zona rural a zona urbana para albergues. Estas personas vienen ya con algunas enfermedades, por ejemplo, paludismo, y pueden distribuir el paludismo dentro del casco urbano. Entonces, se mueven, ¿sí? Y puede ocurrir a la inversa. Hay personas que están en una zona, por ejemplo, alta, donde no hay enfermedades tropicales, pero por un terremoto, las inundaciones no son frecuentes en las zonas altas, pero por otra razón se tienen que desplazar a una zona baja y se enfrentan a enfermedades que no conocen, digamos, que su cuerpo no conoce. Entonces, esto genera un aumento importante de enfermedades. Decíamos la exposición a la intemperie cuando no hay adecuado albergues, que con frecuencia no lo hay y no hay suficientes, pues esto genera de un lado problemas por bajas temperaturas, por altas temperaturas, simplemente porque la gente está mojada, ¿sí? Y también por la falta de
agua potable, letrinas en estos albergues. O sea, la exposición a la intemperie. Esto es frecuente también en terremotos, porque las personas salen de su casa por temor y al principio, sobre todo que hay muchas réplicas, no quieren entrar a su casa por días. Entonces, pues duermen, pero duermen, digamos, afuera de su casa, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, ustedes ven que un elemento, digamos, simbólico de toda esta ayuda son las mantas, porque la manta es un elemento clave cuando las personas están en intemperie. Por lo menos tener algo que cobijarse, así le toca dormir en el suelo. ¿Sí? Hay otros problemas que ya habíamos mencionado y uno claramente, pues las personas salen de sus viviendas y pierden lo que hay en su vivienda, por ejemplo, los alimentos que tenían en su vivienda, el arroz, lo que tenga en su vivienda, y además los albergues no están preparados, no tienen almacenamiento de alimentos. Es decir, es una escuela, no está pensada para, para alimentar personas, ¿sí? Y por lo tanto, va a haber un problema de suministro de alimentos para estas personas. ¿Sí? Y insistir en que otro problema frecuente es contar con suficiente agua, ¿sí? Dentro de esos estándares que hemos hablado de que por lo menos hay que estimar un 20 litros por persona a día, ¿sí? Y entonces cuando tienes 10.000 desplazados por una inundación, 100.000 y millones en ocasiones, pues la cantidad de agua, de toneladas de agua que hay que contar con ellas y purificarla, por lo menos clorarla, es complejo. Lo otro es el daño en infraestructura sanitaria. Entonces, aquí se pone el ejemplo del terremoto de México del 85, donde 13 hospitales colapsaron, ¿sí? En esos hospitales murieron, pues, casi 900 personas, ¿sí? Entre ellos, pues, 100 personal de salud. Entonces, ahí hay una serie de medidas que se han planteado. Los hospitales deben tener refuerzos estructurales para poder aguantar un terremoto, pero todo tiene sus límites. O sea, esto no es que uno diga, este hospital aguanta cualquier terremoto. Hasta ahí no llegamos. O sea, aguanta un terremoto de hasta estas dimensiones. Y hacer refuerzo estructural, o sea, construir un hospital con reglas antisísmicas es caro, pero es mucho más caro el hospital que no está construido con reglas antisísmicas y hay que reforzarlo, ¿sí? Eso pasó con el San Juan de Dios en Bogotá, que al final decidieron construir una cosa al lado porque el costo eh, de hacerlo antisísmico era más alto que construir uno nuevo. Luego tenemos en los terremotos, y en los terremotos es un poquito complejo. Vamos a ver un video explicando cómo se mide y los diferentes aspectos que influyen cuando hablamos de terremotos. Un segundo, vamos a parar acá de nuevo. Muy bien, porque me toca compartir con sonido. Un minuto. Perdón. ¿Qué pasó aquí? Ok. La escala de Richter mide la magnitud de los terremotos, eso lo sabemos, pero ¿cómo se interpretan esos datos? ¿Qué quieren decir los números de la escala? Por allá en 1935, ¿Escuchan bien? Sí. Ok. Sí. ¿qué quieren decir los números de la escala?
Por allá en 1935 el señor Richter se inventó una solución muy elegante para poder comparar los resultados de los sismógrafos. El problema era que un mismo terremoto quedaba registrado de formas distintas dependiendo de la ubicación del aparato de medición. Recordemos que un evento sísmico es causado por el movimiento de las placas tectónicas y lo que mide el sismógrafo es el movimiento en la superficie donde él está parado. Por eso es que sismógrafos ubicados a distancias diferentes producían resultados diferentes. La solución de Richter, dicho en términos toscos, fue diseñar un análisis para el dibujo que deja el sismógrafo. Se mide cuánto hay entre este punto y este punto, que habla de la distancia entre el epicentro y la ubicación del aparato. Y se mide la distancia entre este pico y la línea de base, que habla del movimiento del sismógrafo mismo. Estos datos juntos, más un par de herramientas de cálculo, dan como resultado la magnitud Richter. Y eso resuelve el problema porque distintos dibujos pueden dar la misma magnitud. En este punto es importante hacer una aclaración. El método Richter ya no se utiliza porque había un alto nivel de imprecisión en los resultados de los sismógrafos, especialmente con terremotos por encima de la magnitud 7. Ahora se utilizan otros instrumentos y se combinan muchos datos. Los noticieros siguen hablando de la escala de Richter porque la escala sismológica de magnitud de momento, que apareció varias décadas después, tiene un nombre harto y en todo caso esa escala nueva se acomodó para utilizar los mismos números que propuso Richter. Pero bueno, lo interesante de esa escala, ya sea la vieja o la nueva, es que es logarítmica. Ya verán esto qué quiere decir. Resulta que hay terremotos que son miles de veces más potentes que otros terremotos. Eso es un problema, porque si uno se pone a graficar en una misma escala un temblor pendejo y un terremoto serio, los números no le caben ni en el papel, ni en la mesa, ni en ninguna gráfica cómoda de leer. Es un poco lo que pasa con el sistema solar. Siempre dibujamos los planetas juntitos, pero la realidad es que hay tanta distancia entre Júpiter y Saturno que la única representación realista sería una en la que los planetas ni siquiera se ven porque son demasiado pequeños en comparación con el espacio vacío entre ellos. Pues bien, las escalas logarítmicas sirven para resolver esa dificultad. En lugar de contar de a 1, la escala de Richter, que es logarítmica, multiplica por 10. Cada número es 10 veces más grande que el anterior. Y dicho sea de paso, que el suelo se mueva 10 veces más brusco quiere decir que se liberó más o menos 32 veces la cantidad de energía. Claro, con respecto al punto anterior de la escala. Entonces, para que se hagan una idea, la magnitud 5 es 10.000 veces más grande que la magnitud 1. Continuando con esta lógica, la bomba de Hiroshima es de magnitud 6, mientras que el meteorito que aniquiló a los dinosaurios, se calcula, sería como un terremoto magnitud 13. Y basta con un terremoto magnitud 15 para destruir el planeta entero. Por supuesto, cuando uno se entera de esto, lo natural es mirar los números casi con morbo. O sea que el terremoto de Fukushima fue como 100 veces más grande que el terremoto de Haití. Sí, pero hay que hacer otra aclaración. Lo que nos interesa cuando vemos las noticias no es la cantidad de energía liberada por las placas tectónicas ni la magnitud objetiva del evento sísmico, sino la historia desde el punto de vista de las personas que sufrieron un terremoto. Uno quiere entender la dimensión del desastre. Y para eso, la escala de Richter, incluso la versión nueva, se queda corta. Básicamente, hay demasiados factores que deberíamos tener en cuenta. La presión, la profundidad, la distancia con respecto al epicentro, la fricción en la falla geológica, la composición del suelo, todo esto importa. Es muy diferente un terremoto que ocurre en el mar, al lado de una ciudad, a uno que ocurre en plena ciudad. Es muy diferente un terremoto en el DF, que está construida sobre gelatina, a un terremoto en Chicago. Incluso cuando las noticias dicen cuál fue el epicentro, uno queda más o menos en las mismas. Entonces, ¿qué nos queda de esta historia? Dos cosas. Primero, que pensar en órdenes de magnitud desafía la imaginación, por eso es interesante conocer la escala de Richter. Y segundo, que lo que estudian los sismólogos pierde muchos detalles cuando lo reducimos a un único número. Si ¿Quedó claro? Queda claro que es complicado. Pero bueno, ahorita le voy a pedir a Ruby que nos presente un poco lo que preparó también sobre qué tan preparado estamos Colombia en este tema. No puedes hablar, esto no puede ser, pero ¿cómo es esto, Ruby? Un momento.
Eh, Ya, profe, gracias. ok. Bueno, yo elegí los terremotos, pues por todo lo que también ha pasado. Y lo primero que hice en relación a la pregunta es pues definir adecuadamente qué era un terremoto. Encontré que pues sí, son unos fenómenos naturales que ocurren súbitamente, como lo había dicho el profe, y que en ocasiones uno pensaba que eran sin aviso. Y pues a diferencia de como lo nombraba nuestro compañero, a diferencia de los huracanes, los terremotos no son tan pronosticables como los huracanes. Y esto pues es un movimiento violento que ocurre pues por la liberación, como lo decía el video, de energía que surge al interior de la Tierra. Estos tipos de terremotos, pues lo segundo que hice fue ver cómo estábamos preparados o no para este tipo de desastres. Entonces, lo que había que hacer era identificar pues, los peligros potenciales. Generalmente recomiendan que uno lo mire, pues no solamente en su hogar, sino también en su lugar de trabajo para tratar de corregirlos, hacer un plan de desastres que se debe hacer preparado desde antes, durante y después del terremoto, porque uno a veces solamente piensa en el fenómeno natural en el momento sin pensar en lo que uno puede hacer antes y después. Además de eso, pues también recomendaban que nosotros deberíamos tener o preparar un equipo de provisiones en caso de este tipo de desastres y tener como una medio de comunicación o diálogo con las personas más cercanas o con sus familiares de decir si ocurre, en qué punto uno se encuentra seguro para encontrarnos dados pues las magnitudes que pueda tener este tipo de fenómeno. De esa manera, pues uno debería tener o asegurar pues un espacio en el interior, identificando los riesgos y pues asegurando algunos objetos que puedan ser más lesivos que el mismo movimiento telúrico. También pues lo que nos mencionaba era que deberíamos planificar pues cómo mantenernos seguros no solamente en el momento, sino también inclusive hasta 3 días posteriores del fenómeno natural, minimizando pues algunos riesgos, teniendo pues un maletín que ya todos lo habíamos dicho y lo había mencionado en clases anteriores, que sea en caso de emergencia y pues hay que cubrirse en el momento evitando pues los daños y eso. En cuanto a la pregunta específica, pues los simulacros de práctica que se han llevado a cabo, pues eso ayuda a que la gente esté preparada. El problema de estos tipos de simulacros es que no todos lo toman de cierta manera como si fuera a ocurrir, sino lo toman como un chiste, como un método de escape del trabajo, pero no lo toman en serio como si el evento fuera a ocurrir. De ahí que pues es importante que cada uno en su grupo de trabajo y familiar también identifique las debilidades potenciales y de cierta manera protegernos de este tipo de eventos. Para yo definir qué tan preparada estaba Colombia para responder a este desastre de terremoto en este caso, yo encontré que primero pues Colombia es un país que atraviesa un área que es el Cinturón de Fuego del Pacífico, que eso hace que pues la zona en donde estamos tenga mayor actividad sísmica del planeta. Por lo anterior, pues ya ahí vamos como en una desventaja porque Colombia y sobre todo el área pacífica tiene este tipo de riesgo. Yo lo que primero mencioné fueron las ventajas para saber si Colombia en realidad, hacer como una comparación para ver si Colombia sí lo tenía. Dentro de las ventajas encontramos pues que sí se han hecho muchos esfuerzos de planificación, de coordinación y de comunicación desde el Servicio Geológico Colombiano como la unidad responsable de la gestión del riesgo de desastre en Colombia. Ellos sí han hecho demasiados esfuerzos para tratar de controlar y evitar que esto pues suceda. Ellos, es más, hacen una evaluación anual del comportamiento del país en relación también a los simulacros nacionales que recientemente lo tuvimos. Entonces, al hacer ese análisis, ellos también ajustan esas medidas y pues tratan de mejorar para que no nos coja, digamos, desprevenidos o no preparados. El país, o sea, Colombia cuenta o tiene un equipo que está acreditado a nivel nacional, bueno, a nivel mundial, perdón, para atender este tipo de desastres y está avalado como el número 4 a nivel de las Naciones Unidas. O sea que de todas maneras nosotros sí contamos con mecanismos para que se asista a este tipo de desastre. Y lo otro que ha mencionado mucho el sistema geológico, los del sistema geológico colombiano, es que haya claridad en relación a las zonas seguras. Pero tenemos muchas más desventajas. Por ejemplo, la cantidad de construcciones que son sísmicamente vulnerables y sobre todo, pues había un estudio que mencionaba en Bogotá
Y esto pues corresponde a construcciones que son informales, a construcciones que están cerca de áreas más vulnerables como montañas, ríos, etcétera, y a construcciones que no están preparados como antisísmicas. Además de eso, pues la ciudadanía no está preparada para enfrentar un tipo de esta magnitud y pues hay pocas existencias de planes de acción, pese a que se ha dicho a todas las empresas y a, todo, pues a todas las escuelas y demás que tienen que tenerlo. Los recursos económicos y los recursos logísticos y las áreas de atención en salud pues no son las mejores y como lo mencionaba el profe, pueda que algunas de ellas sufran daños que no queden acordes para la atención de este tipo de pacientes. En el 2014, la Universidad Católica de Colombia hizo un estudio relacionado a esto para evaluar pues el manual que hicieron para la gestión del riesgo. Entonces cogieron 100 personas al azar mayores de edad a las cuales les hicieron muchas preguntas en relación a si estaban o no o se sentían preparados para un terremoto. La gran mayoría, casi que el 100%, contestaron que no sabían cómo actuar, que no sabían qué hacer, que no sabían a quién llamar. Algunos entraban en pánico, no más solo con pensar en el hecho de dar una respuesta acertada. Y lo otro que ellos se les preguntó en este tipo de encuestas eran que si ellos se sentían seguros primero, digamos en su casa, para estar en un terremoto o en su área de trabajo, a lo cual que más del 50% dijo que no. Y la segunda pregunta que me llamó la atención es que si se sentía capaz o con las habilidades suficientes para atender un terremoto o para sobrevivir al terremoto y casi que el 50% también respondió que no. Entonces, una cosa es lo que digamos que los equipos grandes de atención y de gestión del riesgo en Colombia han tratado de hacer, pero las personas en sí no se sienten preparados ante esta situación y yo creo que eso pues responde a la pregunta, en realidad no estamos preparados al 100% para este tipo de eventos. Muy bien, muchas gracias, Rubí. Bueno, vamos a seguir en general con el tema de desastres naturales y cuando hablamos de huracanes, inundaciones, claramente hemos dicho que hay un aumento en la frecuencia, ¿sí? Y la respuesta más inmediata a esto es calentamiento global. Sin embargo, sobre calentamiento global hay mucho debate. No hay mucho debate en si hay calentamiento global. Digamos, ese debate no existe. El debate es más la razón para el calentamiento global y las medidas que se deberían tomar para ello. Pero creo que Juan Manuel tiene la mano levantada. Juan Manuel. A mí me gustaría pues como decir algo de acuerdo a lo que dijo Rubí ahorita y es el tema de que me parece que efectivamente hay como una problemática más que todo de la conciencia de los individuos en sí, porque vemos que efectivamente cada vez si bien hay una unidad de gestión del riesgo con mayor preparación, donde se hacen mayores inversiones para atender en términos generales este tipo de eventos, digamos, y cuando hay una mayor información, porque creo que si bien hace, no sé, digamos, hace 10 años la información que hay ahorita, o hace 5 yo creo, no es ni comparable, donde pues por todos los medios nos están informando sobre las prevenciones que debemos tener al momento de un tipo de eventos o como un desastre natural. Eh, Cuando nos damos cuenta, incluso yo me pongo a ver y creo que somos muy inconscientes. Creo que ninguno de nosotros eh, ni tenemos las provisiones que debemos tener para un caso de suministros, ni nunca hemos pensado qué debemos hacer en caso de que ocurra un desastre natural. Y pues de acuerdo con lo que decía Rui de la encuesta, pues eso refleja la realidad colombiana, donde pues creo que muchos somos inconscientes de este tipo de eventos y la importancia de prepararnos para enfrentarnos como una medida o como un tema que puede ayudar de manera fundamental a reducir la vulnerabilidad ante los mismos. Correcto. Gabriel, ¿ibas a comentar algo? Parece que no te tengo autorizado. Un momento. Gabriel. Sí, gracias, profesor. Solo una pregunta por usted.
En su experiencia, los países que tienen los mejores resultados con los desastres naturales son países con mucha descentralización, como claro que es diferente en un país como los Estados Unidos o Colombia que en un país como el Portugal, que es más pequeño y que hay más centralización. En su experiencia, ¿es mejor cuando el gobierno central está haciendo la respuesta o cuando es un gobierno local territorial? Gracias. Sí, en general, lo que se plantea es que la respuesta, sobre todo inmediata, debe ser una respuesta local. Y en ese sentido, a nivel, pensando en Colombia, a nivel departamental, pero inclusive municipal, debe haber una capacidad de respuesta inmediata importante, porque las respuestas centrales tienen más recursos, pero los recursos demoran en llegar. Entonces, frente a, sobre todo a eventos como terremoto, de lo que se depende es de lo que esté ya ahí directamente, porque entre otras cosas, el terremoto puede afectar las vías, las carreteras, ¿sí? Y en ese sentido no hay posibilidad de trasladar alimentos o trasladar mantas, etcétera, para apoyar. Recordando el huracán Mitch, por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos trabajando en este huracán es que, de un lado, varias de las vías quedaron destruidas y varios de los puentes quedaron destruidos por la fuerza del huracán, pero además no había posibilidad, la forma en que se transportaba la gasolina en Guatemala era por camiones, y entonces pues no se podía llevar gasolina. Por lo tanto, el país quedó paralizado, de un lado por vías, pero de otro lado porque no había gasolina. Entonces, casi cualquier acción, en este caso, hubo que organizar y hacer las intervenciones por vía aérea, que era lo único que funcionaba. Por suerte, bueno, varios ejércitos, en este caso México, Estados Unidos, facilitaron helicópteros y se pudo hacer el desplazamiento, aunque es de mencionar que los helicópteros no es el medio más seguro para movilizarse. De por sí, una de las médicas que estaba trabajando con nosotros, trasladando un paciente en un helicóptero, el helicóptero desapareció. La verdad, parece que cayó al mar y no fue posible encontrarla ni a ella, pues ni al paciente. Entonces, no es fácil organizarlo y tiene la dificultad que en general, de nuevo, la gente va a tener que responder sobre todo las primeras 24, 48 horas, muy de su propio recurso, ¿sí? Y claramente uno ve que digamos, que la gente responde, que la gente intenta y se generan aspectos de solidaridad importantes, de ayuda entre las mismas familias, etcétera. Entonces, de eso depende mucho y por lo tanto hay que descentralizar mucho la capacidad de intervenir frente a los desastres. Países que son ejemplo, digamos, en su capacidad de planificación, Japón, por ejemplo, y lo demostraron por ejemplo, en el gran terremoto, tsunami, catástrofe nuclear que tuvieron, o sea, es que tuvieron todas juntas, y demostraron una capacidad, de un lado, de respuesta inmediata, muy buena de su población, una respuesta muy organizada de su gobierno y una coordinación muy buena con la ayuda internacional. O sea, a Japón no podía ir todo el que quisiera. Japón tenía que llegar, pedirle al gobierno, decirle yo puedo aportar en esto, y el gobierno miraba si sí o si no, si valía la pena, ¿sí? No era esto de que todo el que quiera venga, no, sí, como podría pasar o como pasó en Haití. Cientos de organizaciones, unas que sabían lo que estaban haciendo, otras que no, había desde organizaciones pues con mucha experiencia en rescate, etcétera,
hasta los cientistas que su idea era de pronto otra en términos del tipo de ayuda que podían llevar. Entonces, esa ayuda internacional llega más tarde, ahí estamos hablando de 72 horas, 1 a 2 semanas antes de que esa ayuda pueda llegar. Y para salvar vidas tienes 72 horas, o sea, para rescatar personas de los escombros no tienes semanas, ¿sí? Y luego, para atender los heridos, igualmente, pues tienes que y salvar vidas de los heridos, esto debe pasar la primera semana, ¿sí? Porque si una persona tiene aplastada su pierna y hay que amputarla, pues eso no puede tardar semanas, ¿sí? Luego, el proceso de reconstrucción, allí se pueden involucrar otras organizaciones con más tiempo, pero de nuevo, el proceso inmediato es principalmente un proceso lo más descentralizado posible y por eso en el país, por ejemplo, existen comités de emergencia locales, ¿sí? Municipales, porque aún desde la capital de una ciudad, de un departamento, hasta la zona, hasta los municipios, toma tiempo para que la ayuda llegue. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno, vamos, les introducía un poco una discusión mundial, digamos, que no tiene que ver con el calentamiento global. O sea, se acepta que hay calentamiento global. Hay un aumento de las temperaturas. Hay se está subiendo el nivel del mar, ¿sí? Algunas zonas del mundo pueden llegar a terminar inundadas relativamente pronto, ¿sí? Hay deshiele de los polos, ese tipo de cosas, digamos, son muy objetivas y no hay mucho debate. Como les decía, el debate está en la razón y en las acciones a tener en cuenta para enfrentar, mitigar o prevenir la continuación del calentamiento global, ¿sí? Entonces, voy a dividir el grupo en 4. Los grupos 1 y 2 van a buscar información defendiendo que el calentamiento global es principalmente un fenómeno de invernadero y explicando el fenómeno invernadero y las acciones entonces para esto. Y el grupo 3 y 4 va a defender lo contrario. En realidad, esto no tiene que ver con el fenómeno invernadero y por lo tanto las acciones son diferentes. ¿Sí? ¿Estamos? Olvídense un poco de lo que ustedes creen y entonces buscan información y dan argumentos. Vamos a buscar argumentos 10 minutos y después de los 10 minutos un representante del grupo 1 va a defender una tesis y un representante del grupo 3 va a contradecir esa defensa. ¿Queda claro? Muy bien, un momento, voy a ponerle pausa a esto. Yo estoy terminando, no sé. Sí, no, o sea, lo pueden subir hasta el final del día, tranquilos y tranquilas. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con un tema que es importante y es digamos, asumiendo que en la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que sí hay un fenómeno de cambio climático y hay necesidad de intervenir ese cambio climático y que la humanidad es responsable, digamos, y tiene un compromiso, digamos, a asumir. El país tiene una ley sobre cambio climático, que es una ley del 2018, es una ley bastante nueva, ¿sí? Y cada departamento tiene que hacer un plan para reducir el cambio climático, para reducir, digamos, el impacto y para tomar medidas en términos de reforestación, en términos de reducción de emisiones, de reducción digamos, de CO2, etcétera. ¿Sí? Y tienen, además, entonces, todo esto está liderado por el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces,
Si ustedes entran a la página del Ministerio del Medio Ambiente, van a encontrar una serie de información muy completa sobre lo que es el efecto invernadero y cuáles son las medidas de mitigación de ese efecto, ¿sí? Y además presenta una serie de proyectos, digamos, demostrativos o pilotos que van en el camino de reducir ese efecto invernadero. Entonces, vamos a ver un video de uno de esos proyectos. ¿Escuchan? ¿No? No, no, no Ok. escucho No, muy bien. profe. Momento. El páramo para mí, Ahora, Ya, profe. el páramo para mí realmente es vida. Si lo dejamos morir, no tendríamos agua, no tendríamos vida, no tendríamos cómo cuidar los árboles. Si no lo cuidamos, nos podemos andar quedando sin el río y sin la quebrada y sin muchos nacederos. Nosotros como seres vivos, seres humanos, debemos de prepararnos para el cambio climático y en eso ya llevamos varios añitos en este trabajo. Primero, dándole vida al suelo. Segundo, sembrando muchos árboles, cuidando la montaña. Y tercero, haciendo cultivos alelopáticos, cero químicos, cero fumicida, cero insecticida, produciendo nuestra comida limpia para nuestra salud. Un mensaje para la ciudad y para todos los municipios, que cuidemos el agua, que nos preparemos para el cambio climático. Hace 28 años, más o menos, que empezamos a hacer investigación, a ver cómo podíamos producir nuestra propia comida. La agricultura orgánica es investigación todos los días y el mismo suelo, la misma montaña, le enseña a uno con su aire, con sus hojas, con su capa vegetal que todos los días nos regala. Realmente el páramo es todo para nosotros los seres humanos de esta región. muy bien. Entonces, realmente es interesante ver cómo cada departamento ya ha establecido, a pesar de que la ley pues, salió hace relativamente poco, hace unos 3 años, ya cada departamento cuenta con un plan de mitigación del efecto invernadero y de medio ambiente. Luego, pues, la ejecución requiere recursos y es compleja. Y está siempre esta tensión entre cómo poder garantizar que se puede cultivar, que se puede producir, pero de manera sostenible y ecológica. Entonces, eso es un tema clave cuando hablamos de todo el tema de inundaciones, de huracanes, etcétera. Juan Manuel, ¿esta mano es nueva o vieja? Es nueva. Dinos. Esto, digamos que a mí algo que me gustaría como comentar de todo esto es que yo pues recientemente estuve en un panel del cambio climático y algo que me parece interesante es que si bien, digamos, un país como Colombia ha hecho avances importantes para enfrentar este tipo de cambios, realmente es preocupante ver que, digamos, nosotros no somos ni siquiera culpables o responsables, más que culpables, responsables del 0,6% de las emisiones globales. Y, digamos, es un tema digamos, nos pone retos importantes porque pues, es una problemática que no solamente se resuelve
a nivel local o nacional, sino pues que necesita de intervenciones comunadas con los demás países. Y digamos, me parece que mientras que Colombia y otros países subdesarrollados hacen grandes esfuerzos para enfrentar esta problemática, otros países como Estados Unidos o China, que son los grandes contaminantes del mundo, parecen no tomarse esto en serio, tan en serio. Y digamos, pues, además de eso, pues que nosotros, además de que no tenemos los recursos, digamos, muchas veces este tipo de estrategias que tomamos terminan afectando nuestro crecimiento económico a costa, pues, de efectivamente de otros países que no hacen nada por atacar el problema o lo que hacen es muy mínimo en relación a lo que. Y a eso yo agregaría un fenómeno que es complejo y es, aunque Estados Unidos o China son de los países que más usan energía fósil y que más contaminan, el efecto de, digamos, de la contaminación es a nivel global. Y los países que pueden responder, o sea, al final, los países más afectados por su poca capacidad de respuesta son los países de ingresos bajos. Entonces, este es un fenómeno contrario a otros en que el que produce el problema no es el que lo sufre de manera más directa, aunque países como China ha sufrido fenómenos de hambrunas y fenómenos de contaminación. Pekín es un buen ejemplo, Beijing es un buen ejemplo, su capital, donde tienen días en que no pueden salir de las casas por el nivel de contaminación que existe en la ciudad y por lo tanto hay unos efectos, pero el efecto más grande claramente está en países que no son los que están produciendo la contaminación. Y esto es una doble inequidad. Los esfuerzos se siguen haciendo, digamos, de presionar para que estos países asuman más responsabilidades. Se esperaba que con el cambio del gobierno en Estados Unidos tuvieran mayores compromisos y la verdad los compromisos son un poquito más mejor, pero no ha habido grandes cambios en la política ni económica ni en temas de medio ambiente por parte de los Estados Unidos. Y un poco el argumento de China es, pues si Estados Unidos y otras potencias no se ponen en la tarea, porque me tengo que poner yo, ¿sí? India está un poco también en esa misma actitud. Hay un país que yo creo que ha sabido o ha intentado aprovechar estos temas y es Costa Rica, porque Costa Rica tiene un bosque bastante grande y lo que ha solicitado es que los países como Estados Unidos financien la forestación y la protección del bosque en Costa Rica, con el argumento de, bueno, si ustedes ya deforestaron todo lo que iban a deforestar y no van a forestar más, pues entonces páguennos a nosotros para cuidar el planeta, por decir así. Esto estaba planteado dentro de los acuerdos de París. Los acuerdos de París, parte de los acuerdos era los países emisores tenían que crear unos fondos, unos bonos que entregaban a países que, como Brasil, por ejemplo, sí protegían su bosque y su selva, ¿sí? Pero esto no ha funcionado como debía ser, en parte de nuevo porque los grandes países emisores como de CO2, como puede ser Estados Unidos o China, pues no han cumplido con esos compromisos adquiridos e inclusive claramente se han desligado de esos compromisos como lo ha hecho Estados Unidos.
¿Para dónde vamos con esto? No es muy claro. O sea, como les digo, las reuniones que están ocurriendo en este mismo momento, lo que muestran es que países como Rusia, Estados Unidos, se desligan con más frecuencia de los compromisos internacionales, ¿sí? Entonces, no pinta muy bien esta situación. ¿Okay? ¿Más comentarios en esta parte? Yadina. Bueno, con respecto a ese tema, pues a mí me parece importante decir que, bueno, en los países que somos como bodegas de materia prima, por decirlo así, como Colombia, vemos que de igual forma sabemos que tenemos que cuidar nuestros recursos naturales porque somos, digamos, el primer país con mayor número de páramos en el mundo, ¿sí? Pero de igual forma, pues viene el dilema de necesitamos ingresos económicos, entonces el gobierno pues básicamente concede esas tierras para explotarlas y pues hace un daño súper grande a nivel mundial, pues porque estamos perdiendo una fuente de agua muy importante, digamos. O digamos la explotación de los bosques y la deforestación que se está dando en el Chocó, o lo mismo que pasa en el Amazonas. Entonces, en ese caso, además de los acuerdos de París, ¿cómo se puede a nivel internacional proteger esos recursos que finalmente sí son de Colombia, son muy valiosos para nosotros, pero finalmente se explotan por la necesidad económica del país, pero pues es un patrimonio realmente mundial? Correcto. Sí. Hay este mecanismo que se planteó en los acuerdos de París de bonos podría ayudar en esto. Y Costa Rica es de los países que yo conozco, ha logrado utilizar algo de sus recursos, pero no llegan suficientes. Sin embargo, el concepto de que estos países emisores paguen a países por proteger sus áreas, entre otras cosas, porque en esas áreas selváticas también viven personas y por lo tanto, cómo lograr que esas personas puedan vivir, digamos, en armonía con el medio ambiente y no tengan que deforestar, ¿sí? La deforestación en general no la hacen las personas que viven en esas zonas. La deforestación la hacen colonos, personas que llegan a sacar la madera para las ciudades, en realidad. Entonces, sí debe haber unos mecanismos de protección, ¿sí? De los bosques y también de los ríos, porque uno de los fenómenos, por ejemplo, complejo, hablando del Chocó, es el uso de dragas, que lo que hacen es que destrozan el fondo de los ríos para buscar oro, ¿sí? Y esto aumenta el número de inundaciones. O en otras regiones del país, entre ellas el oriente antioqueño, en el cual se utiliza la minería a cielo abierto, que también genera fenómenos de destrucción de la montaña y también de inundaciones. Entonces, hay que buscar otras maneras de hacer minería que respete un poco el medio ambiente, que no use contaminantes del tipo mercurio, por ejemplo, porque todo esto va a tener un efecto en el medio ambiente y en ese sentido un efecto también en las inundaciones y en los desastres naturales. ¿Algún otro comentario sobre esta parte? Pues, este comentario yo lo hacía básicamente porque yo siento que a nivel mundial el tema de desarrollo tiene que cambiar el concepto. O sea, no podemos hablar del tema de desarrollo en cuanto al producir más dinero, sino que tenemos que empezar a pensar que necesitamos un desarrollo más sostenible. Pues yo sé que ya
Obviamente por eso se llama Objetivos del Desarrollo Sostenible y todas estas cosas, pero sí siento que todavía pesa más el tema de tener una ganancia económica y por eso es que se le permiten a empresas multinacionales venir a hacer esa explotación y pues con nuestro gobierno pues eso es permisible, entre comillas. Pues me parece muy destacable el ejemplo que nos puso el profe de Costa Rica, pues porque la verdad, pues ellos van por el buen camino, entre comillas. Sí, el problema es que, digamos, los grandes en el mundo no van necesariamente por el buen camino y, y esos son claves, o sea, incluido no solo Estados Unidos, China, India, Rusia, pero por ejemplo Brasil. Por eso la deforestación en Brasil es preocupante, ¿sí? Y no están en la política de proteger la zona amazónica, por ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a un último tema el día de hoy y es, hablamos de una serie de efectos perdón, hablamos de una serie de efectos de los desastres naturales, que son efectos más que todo en los temas de salud física, ¿sí? También como por anécdota, quería comentarles, hay dos efectos también de la salud física en las inundaciones que son bien particulares. De un lado, el aumento de ciertas enfermedades, por ejemplo, como la leptospirosis. La leptospirosis es una fiebre hemorrágica y lo que ocurre es que las ratas no les gusta estar mojadas. Entonces, como las ratas viven en cuevas, si sus cuevas inundan, la rata sale. Y la rata es un transmisor de esta enfermedad, de la leptospira. Entonces, cuando hay inundaciones, hay aumento de ratas con las diferentes enfermedades que pueden transmitir. Una de ellas es la leptospirosis y hay otra enfermedad que se llama la fiebre Lassa. La fiebre de Lassa es una enfermedad parecida al ébola que se transmite por la orina de las ratas. Y igualmente, cuando hay inundaciones, de nuevo, las ratas buscan lugares secos, salen del campo, salen de las cuevas y llegan a las casas. Y por lo tanto, hay un aumento de la cantidad de ratas y de las enfermedades que transmiten. Y la otra, que también es anecdótico, es las serpientes tampoco les gusta estar ahogadas y no, se pueden ahogar, ¿sí? Entonces las serpientes se suben a los árboles. Y las personas, cuando hay inundaciones, también se suben a los árboles. Entonces el número de mordeduras de serpiente aumenta cuando hay inundaciones. Y por lo tanto, organizaciones como Médicos Sin Fronteras, pues tienen que prepararse con sueros para mordeduras de serpientes. Con el problema de que hay una producción, hay una ruptura de la producción mundial de estos sueros. En Colombia se produjo en alguna época, hace bastantes años no se están produciendo. El Instituto Nacional de Salud producía sueros contra serpientes, mordeduras de serpientes propias de Colombia. Y entonces hay que prepararse para ese tipo de cosas. Esa es la parte física, ¿sí? Que es compleja. Pero luego hay un aspecto que se ha trabajado poco y es la parte de salud mental. O sea, los desastres naturales afectan la salud mental. De uno, por el efecto inmediato, o sea, ver tu casa caerse, ver muerte, la muerte de tu vecino, etcétera, pues genera un impacto importante en la salud mental de la población. Y además de esto, lo que decíamos, el efecto no es solo el efecto inmediato, pero no puedes entrar de nuevo a tu casa, el colegio se cayó, el hospital no funciona, y todo esto hace que se genera un estado de miedo y de inestabilidad. Las réplicas en los terremotos ayudan en esa situación en que por semanas todavía se sienten estas como terremotos pequeños, hijos del terremoto grande, ¿sí?
Y por lo tanto, los estudios lo que demuestran es que la prevalencia de enfermedades que se consideran trastornos mentales severos, eso incluye depresión severa, psicosis, ataques de pánico, se incrementan posterior a los desastres naturales. Y de nuevo, pues, además de contar con un equipo capaz de responder a las emergencias físicas, por decir así, es importante contar con equipos que trabajen el tema de salud mental, ¿sí? De ya la pérdida de un ser querido, la pérdida de la, la vivienda, del hogar, ¿sí? Y todo esto hace que haya que tomar medidas para que las personas puedan expresar esto, puedan desahogarse, puedan hacer el duelo, ¿sí? Porque la prevalencia medido un año después de desastres naturales demuestra un incremento importante, ¿sí? De trastornos que se pueden considerar severos, pasando del 2-3% de la población a 3 o 4% de la población, ¿sí? Y de trastornos mentales ligeros, ¿sí? De 10 al 20%, ¿sí? Claramente los trastornos ligeros tienden a resolverse con apoyo o sin apoyo, pero los trastornos ya severos como depresión, psicosis, crisis de ansiedad requieren tratamiento especializado. ¿Sí? Y por lo tanto, pues de un lado hay que garantizar unos servicios básicos, ¿sí? De atención en salud física y mental, ¿sí? Y esto no necesariamente son consultas, esto pueden ser actividades recreativas, donde la gente desahoga y también en algunos casos olvida lo que ha pasado, entonces generar espacios. Una organización como Médicos Sin Frontera con frecuencia en desastres naturales trabaja conjuntamente con otra organización que se llama Payasos Sin Fronteras. Y Payasos Sin Fronteras lo que hace son actividades de recreación que permiten a la gente salirse de solo pensar en la catástrofe que vivió o que está viviendo, ¿sí? Pero también ellos trabajan conjuntamente con psicólogos porque en esas actividades recreativas detectan personas que se aíslan, por ejemplo, que están en una depresión profunda y que requieren atención psicológica o psiquiátrica, ¿sí? Entonces, es un espacio de un lado de recreación, pero también de detección temprana de personas que requieren otro tipo de atención más especializada, con psicólogos, con psiquiatras, en algunos casos medicamentos psiquiátricos y por lo tanto, esa es como la pirámide, o sea, los casos que requieren este tipo de atención son menores, pero para encontrarlos hay que hacer todo el proceso, hay que mirar o apoyar a toda la población afectada con actividades de recreación, con oportunidad de escucha, para que digan qué está pasando y contar con personal más especializado para consulta grupal, individual, psicológica, para consulta psiquiátrica individual, para tratamiento con medicamentos. ¿Sí? ¿Preguntas? Les voy a subir esta presentación y pues el video de la clase de hoy. En la última diapositiva hay diferentes herramientas. De un lado está el link con el medio ambiente, o sea, con Ministerio de Ambiente, donde hay mucha información sobre todo sobre el tema de cambio climático. También los mapas, como lo pudieron ver, pero todo el portal de la unidad de manejo de riesgo y también hay un portal específico sobre gestión del riesgo. Entonces van a tener como toda esa información para que la exploren. Momento, paro aquí. Y tiene levantada mano. Laura. Sí, profe, me gustaría pedirle, sí, bueno, es que no sé si en los documentos que colocó allí de cambio climático, la verdad me llamó mucho la atención la discusión sobre, bueno, yo defendí la idea de que el efecto invernadero no apoya, obviamente creo que sí, pero me pareció muy interesante como leer más
sobre la otra cara, que fue la que defendí hoy. Y entonces no sé si de pronto en esos links que colocó allí podría como añadir información adicional sobre esa temática. Sin problema. Hay varios Gracias, profe. documentos que entran en este debate y algunos reportes, digamos, un poco más equilibrados, porque a veces nos vamos de un solo lado y entender estos debates es importante porque también esto son debates que se dan para tomar decisiones como los acuerdos de París. Listo. ¿Algún otro comentario? ¿No? Listo. El próximo viernes tendremos clase. Mañana les subo las actividades y la documentación, ¿sí? Ya realmente estamos entrando un poco en la fase final de este curso y por lo tanto es importante que vayan trabajando también en el examen final, ¿sí? El examen final lo que busca es que ustedes, yo ya les subí comentarios, les mandé por correo comentarios a cada uno de los grupos. Básicamente la idea es que precisen una intervención, porque en algunos casos han planteado varias, entonces precisen una intervención y ya hagan un análisis de los actores involucrados en esa y cuál es la posición de esos actores, si están a favor o en contra de esa intervención y luego planteen la viabilidad normativa, financiera, operativa de la solución que ustedes proponen, ¿sí? La clase siguiente vamos a hablar de un tema diferente y es un tema de poblaciones vulnerables en emergencias. Y en esto hay diferentes poblaciones. Una de las que vamos a trabajar es pues, la población con discapacidad, ¿sí? Entonces, les subiré una lectura y haremos una discusión sobre ese tema, ¿sí? Queda después el tema de enfermedades desatendidas y esto cómo se relaciona con el tema de emergencias, de desastres y de epidemias por estas enfermedades. Luego hablaremos de conflicto armado, ¿sí? Como un desastre antrópico, ¿sí? Causado por el ser humano. Y terminaremos con dos discusiones, una sobre innovaciones tecnológicas en emergencias y epidemias y sobre financiamiento. ¿Quién financia qué en emergencias? Y el 3 de diciembre ustedes harían la presentación de los trabajos finales. ¿Preguntas, comentarios, dudas, quejas? ¿Estamos bien? Listo. Bueno, perdón, vamos a